And if Genesis is indeed life from death, I must return to this place again. Carlos Baena, buenos días para ti. Bienvenido aquí al Ninguno es Perfecte. ¿Qué tal? Buenos días. Me quedaría escuchando Michael Giacchino, pero porque me gusta mucho también el trabajo que ha hecho aquí. Pero ya que te tenemos, pues vamos a hablar contigo. Primero, antes de empezar, darte las gracias para acceder a esta entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. Además, aquí en Los Ángeles habéis tenido un mes durísimo y muy contentos por tenerte hoy aquí. Gracias a vosotros por tenerme. Pues tengo aquí Marta y Sergi que también me ayudarán en la entrevista para hacer muchas preguntas y primero abro yo fuego y luego ya dispararéis los phasers vosotros. Y imagino que muy contento por el recibimiento de 765874 Unification a casi 3 meses de su estreno. Comentábamos ahora 24,4 millones de visualizaciones, una nota de 9,5 en IMDb, que no es poca cosa. Y primero es ¿a qué atribuyes esta buenísima acogida que ha tenido el corto? Pues yo creo que es una combinación de factores. Por un lado tienes los dos personajes, pues yo creo que una de las amistades más famosas, yo creo que de la televisión, sobre todo de ciencia ficción, la amistad de Kirk y Spock, pero la original, los personajes de la serie de los 60, 70, de las películas iniciales, de Motion Picture, de Wrath of Khan. Yo creo que el tener esos personajes crea mucha nostalgia y el darles un adiós más merecido al adiós que tuvieron ambos personajes en las películas, yo creo que era algo que de forma subconsciente creo que las audiencias de Star Trek querían. Con lo cual yo creo que está ese factor, el hecho de que es William Shatner, Leonard Nimoy, el hecho de que es una reunión entre dos personas que se quieren. Yo creo que esa era la parte que a mí más me movía al meterme en este proyecto. Era el hecho de que es una reunión con alguien que va a ser un adiós, y eso todos lo hemos vivido de una forma u otra, ¿sabes? Para mí era muy reciente por temas personales, con lo cual entre eso, después un poco, yo no sé si tenía que ver también a lo mejor la ejecución, había muchos elementos que no queríamos sobreexplicarlos, queríamos sugerir ciertas cosas y dejar que la audiencia ponga el puzzle ellos mismos. Hay una frase que decía el director de Buscando a Nemo y Wall-E, que era dales a la audiencia el 2 más 2, pero no les des el 4. Deja que ellos averigüen el resultado. Con lo cual, yo creo que a lo mejor son varios factores, me pregunto. También el tono, queríamos un tono más clásico, de ahí que yo quería tener a Michael, sabía muchísimo de esto. La fotografía también, no sé, yo creo que son muchos factores, no había solo un factor que decía, ¿sabes? Es por eso por lo que la gente quería ver este corto o volver a verlo, ¿sabes? Porque hay mucha gente que nos ha comentado que han vuelto a ver el corto múltiples varias veces, con lo cual había una persona por el YouTube que decía, uno de los comentarios, había visto el corto 47 veces ya. Y ahí ya ahí empiezas a decir, a lo mejor
nos hemos pasado. Nosotros 47 no, pero algunas... Unas cuantas. Sí, para hablar contigo hoy, pues documentarnos bien, pues 7, 8, pues han caído, ¿eh? Yo también las mías, ¿eh? Sobre todo trabajando en el corto, yo creo que unas poquitas más que 47, eso no... Me imagino. Marta. No, ahora que explicabas esto pensaba, aparte que todos los referentes que no los sacaré yo porque Sergi y Ignasi los tienen más en mente, pensaba con las visualizaciones, ¿os reunisteis el equipo al acabar y lo visteis juntos? Aquello que haces una sesión juntos con palomitas o sin palomitas, porque sí que te deja sin aliento, ¿eh? Conozcas o no conozcas el mundo de Star Trek, ¿tiene algo que traspúa esta emoción que te deja los 8 minutos, ¿son 8 minutos exactos? Más o Bueno, menos, sí. Te deja sin créditos, ¿eh? como con el corazón compungido y hay algo ahí que, ¿sabes? Que te tiene sostenido, ¿no? ¿Lo visteis juntos? Pues mira, a ver, te respondo a las dos cosas. Yo cuando me metí en este corto, ya había hecho unos cuantos cortos con Otoy y con Roddenberry State, pero en este corto en particular quería que fuese más una historia humana primero y después una historia de Star Trek. No quería hacer un corto solo exclusivamente para la gente de Star Trek, porque yo no crecí con Star Trek, con lo cual me tenía que poner en la piel de alguien que no ha crecido con estos personajes, pero que de alguna forma se identificase con lo que está pasando. Con lo cual para mí era siempre una historia humana primero y después una reunión entre dos personajes legendarios, Kirk y Spock. Vimos el corto 3 veces con el equipo. La primera vez fue antes de meternos en los rodajes. Yo había editado ya varias versiones con el Previs, con los storyboards, lo había editado, había puesto música, música scratch, como llaman aquí, sonido temporal, era todo muy temporal, pero era un poco para la energía, el feeling de lo que iba a ser el corto, antes de meternos en rodajes, porque iban a ser rodajes largos. No teníamos muchos días y teníamos muchos planos y muchos efectos visuales, con lo cual fue la primera vez antes del rodaje y ahí fue cuando ya toda la gente del equipo dijo, ni de coña nos metemos en esto, nos marchamos a nuestra casa. Porque ya veíamos lo ambicioso que iba a ser y ya te empezabas a preguntar si lo podríamos ejecutar, si lo podríamos hacer, si lo podríamos acabar con la calidad que queríamos, con el tono que queríamos. Pero bueno, de alguna forma lo enseñamos al equipo antes de agarrarnos de las manos y tirar para los rodajes. La segunda vez fue cuando ya tenía una edición, algunos pases de edición ya hechas con las grabaciones, de los rodajes. También todo sin efectos visuales aún, ya empezábamos a meternos ya con efectos visuales, no había música aún, con lo cual era todo un poco temporal, pero era para decirle a la gente del equipo, esto es lo que hemos grabado y tiene muchísimo potencial y ahora nos toca la parte de postproducción y vamos a por ello, estamos todos muy cansados de esos rodajes. Hubo un día, por ejemplo, que tuvimos que regrabar, volver al rodaje a un location una segunda vez porque nos llovió, el primer día nos llovió. Creo que de ese día solo usé 1 o 2 planos en la edición. ¿El primer día que os llovió fue en exterior el rodaje, en el jardín? ¿Es esa...? En el jardín. Empezamos la grabación, estábamos todos allí a las 7 de la mañana, 7, 8. Para las 8:30 ya empezaba a llover. Con lo cual se paró un poquito hacia las 10 de la mañana
y cogimos y grabamos el plano de los pies, de él andando, el primer plano, De que Kirk, al ¿no? final Sí. acabó siendo un plano secuencia con combinación de efectos visuales en el cual la cámara, que parece un dron, pero no es un dron, es todo digital, la cámara va para abajo y ese plano lo combinamos con el plano del día que estaba lloviendo, que metimos ahí unas luces al lado de los pies, lo mejor que pudimos, para que pareciese que era un amanecer. Pero nos llovió, con lo cual usamos ese día para practicar las interpretaciones, para practicar el staging, un poco para hacer pruebas de cómo, ¿sabes? Si lo que queríamos grabar ese día era demasiado ambicioso, etc. Y la tercera vez que vimos el corto fue cuando fuimos subí a San Francisco para hacer todo el tema del mix de sonido, toda la mezcla de sonido, y lo vimos ahí en el cine de Skywalker Sound. Uh-huh. Tenían ahí un cine enorme y esa fue la primera vez, éramos pues como 10 en esa sesión, y fue la primera vez que ahí ya me empecé a preguntar, aquí a lo mejor hay algo que puede quedar bien chulo, que puede funcionar con la gente, ¿sabes? Una de las cosas que siempre me estaba diciendo a mí mismo era estamos siendo honestos y respetuosos con el material, con estos personajes, uno de ellos que ya no está entre nosotros. Estamos siendo respetuosos con la gente que nos está dando permiso para meternos en este mundo, pero de una forma bien grande. Esa parte me lo repetía yo muchas veces porque no os voy a mentir, hubo como 2 o 3 veces que me preguntaba, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí en este mundo? Con esta responsabilidad y estos personajes que o sea, es que nos estamos metiendo en terreno de tiburones. Y al final del día lo que siempre acababa diciendo era, si estoy siendo honesto y sincero con esta historia personal, con cosas personales que a mí me han pasado, yo creo que a lo mejor la audiencia lo nota, lo percibe eso. Y además hay varias cosas. Perdona. Bueno, perdona. No, que decíamos. No, que me he metido aquí unas cuantas cosas y... Sí, pero te recojo lo que dices. Con Sergi hemos hablado muchas veces que hay cosas que no nos han gustado. O sea, a mí, como acaba Kirk en Star Trek Generations, me falla algo. Entonces, bueno, Picard te da esa cosa de, hey, que se recupere el cuerpo y quizá pasa alguna cosa. Y luego que Spock muriera en un universo paralelo, solo, sin nadie que él conociera de toda la vida, era muy triste. Entonces, también nos faltaba algo. No sé, Sergi, tú si tienes... Bueno, yo quiero decirte que aunque no seas muy trekkie, no pasa nada, te perdonamos porque has pasado con nota por hacer esto. Hablabas de que vuelcas cosas personales en el corto, como la parte del amanecer, ¿vale? Ahora si quieres entramos en ello. Pero yo te quería preguntar un poquito sobre los 3 primeros cortos que nos mencionabas tú un poco antes, ¿vale? Hechos en colaboración con Otoy y con los archivos Roddenberry, que han sido una especie de prueba técnica de que hacer esto era posible. Y es lo que os ha dado luego la seguridad, la red de seguridad de lanzaros a hacer una cosa un poquito más larga y con más cara, más melancolía, más, como dices tú, más delicado de tratar. Absolutamente. Los 3 primeros cortos eran casi como teasers en general. Eran pruebas visuales, algunas de ellas. Yo creo que el que más empezaba a tirar a cortometraje era el corto anterior a Unificación, era Regeneration, que ese ya empezaba a ser algo más... había ya una progresión de secuencia, ya empezaba a tener un poquito de empiece y final, pero los 2 primeros eran pruebas ahí, para mí eran pruebas de tono, eran pruebas de visión, eran pruebas de qué tipo de mood, de feeling
Y también un poco trabajando con estas tecnologías. En el segundo corto solo teníamos un plano de face replacement, como llaman aquí. De Sí. reemplazo Plano facial. de facial, sí. Sí, sí, de efectos visuales faciales, efectos faciales digitales. En el segundo cortometraje. En el tercer cortometraje teníamos 3 planos. Cuando ya nos metimos con unificación, pasamos de 3 planos de digitales faciales a más de 30. Creo que eran 32 o 33 planos. Con lo cual, yo creo que esas 3 mini piezas, mini cortos, nos ayudaron a prepararnos de alguna forma, a empezar a crear un pipeline. Nos hacía falta crear un pipeline, no teníamos dailies, era todo muy rudimentario, como hicimos los 3 primeros cortos. Incluso el último corto había ciertas cosas que seguía siendo un equipo pequeño. No teníamos un estudio grande de producción para hacer estos cortos. Con lo cual te metes con diferentes trabajos de alguna forma. En el primer corto, por ejemplo, lo estaba dirigiendo, pero también estaba editándolo, también estaba haciendo el montaje, también la corrección de color, los efectos de sonido, la música, o sea, te metes con muchas cosas y era sobre todo para saber esto gusta o esto es una mierda, no lo sabes. Con lo cual empiezas de esa forma. En algunos de estos cortos no sabíamos siquiera si los íbamos a sacar. Trabajábamos en ellos y después los mirábamos como un conjunto y decíamos, pues nos gusta por dónde va esto. Venga, vamos a ponerlo y a ver cómo reacciona el público. ¿Sabes? El tercero ya fue el primer corto que ahí ya nos empezamos a mojar, nos empezamos a meter en la piscina. De aquí puede salir historia, ¿eh? Sí. Lo que decía Ignacio de reconciliar cosas pendientes. Es que el tercero, yo diría, Carlos, que salió, si no simultáneamente, casi con la tercera temporada de Picard, en que vemos cómo se recupera el Enterprise. Bueno, vemos recuperada la Enterprise D, ¿no? Picard vuelve a la Enterprise D. Y aquí veíamos cómo sacaron la Enterprise D de Veridian 3. Entonces, que además casa con el hecho de que Spock visita la tumba de Kirk, ¿no? Paralelamente. Entonces, es como que, ostras, se está relacionando el mundo. Esto nos da una pieza que nos faltaba por encajar, ¿no? Y dices que es muy bonito. Además, es que, bueno, yo en ese momento que ves a Leonard Nimoy es casi perfecto. Dices, pero ¿qué tecnología están usando? Porque sí que hemos visto cosas parecidas en Marvel, en Star Wars, pero lo que yo vi aquí y más luego en Unification es un paso adelante en esta tecnología que nos va a permitir dentro de pocos años hacer películas con actores que ya no están o con actores que han envejecido y no pueden interpretar esos papeles de jóvenes, ¿no? Exacto, sí, sí. Nos fuimos para esa pieza, para Regeneration, nos fuimos al sitio donde lo grabaron. Las rocas esas. Las Vázquez Rocks, desierto, ¿no? Sí, en Nevada, creo que era. En Nevada, sí. Era justo en ese sitio donde se grabó a Patrick Stewart y ahí fue donde llevamos el dron y grabamos y después a partir de ahí pusimos cosas digitales, pusimos el puente de metal del tercer acto de Regeneration y todo eso. Y estaba muy bien desde ese punto de vista de conectar cosas, porque mi experiencia con Star Wars algunas veces es que si te quedas con ganas en ciertos sentidos. A mí me habría encantado también una reunión con los 3 con los que crecí, que eran Luke Skywalker, Han Solo y Princesa Leia, antes de que falleciese Carrie Fisher. Me habría encantado, ¿sabes? Con lo cual, yo creo que, por un lado, quieres ver esto, pero al mismo tiempo no lo quieres forzar. Con lo cual, para mí, Regeneration, lo decía siempre, es un amigo echando de menos a otro amigo. Es ese momento en el cual vas a un cementerio a pensar sobre una persona que nos ha dejado.
Y era eso, era muy sencillo. O sea, para mí esa era la idea principal del tercer corto. La idea de Unification, del cuarto corto, es una reunión final y un adiós entre dos personas que se quieren. Y ya sean dos amigos que se quieren mucho, ya sean un hijo y unos padres, ya sean amor. Amor es puro y sencillo entre dos personas, y un amor que no, una reunión porque sabes que no va a durar. O sea, todos estamos aquí un tiempo limitado. Con lo cual, para mí era mucho eso. Y todos los elementos, la iluminación, el tono, el ritmo del corto, estaba todo inspirado por esa reunión y por cómo quería que la gente sintiese. Quería que la gente tuviese tiempo, sobre todo en la última secuencia de la reunión de Kirk Spock, que tuviesen tiempo para sentir. Y digo esto porque en el cine actual veo mucho que hay muchas prisas por ir de una secuencia a la siguiente secuencia. Hay mucha prisa a la hora de editar y del montaje, cortes muy rápidos. Y algunas veces, cuando veo algo, quiero sentir y no quiero que me presionen para ir a la siguiente secuencia. Y esto para mí era muy importante. Además, y porque todo el trabajo que has tenido previo, y entiendo que le quieras poner ese amor en la última escena, ¿no? En ese último tránsito, porque es como el colofón, y aquí es donde tienes que, como mínimo, la catarsis, ¿no? De decir, bueno, ya están, ¿no? Y si quieres lloras, o si quieres ríes, o si... Porque todo es... tiene que ser un poco lento, porque la vida tampoco es tan rápida en esos momentos, ¿no? Me gusta no lo has dicho tú, pero parece muy artesanal, porque tú has hecho las previas, el storyboard, has hecho las visualizaciones con tu equipo. Supongo has estado en el set de rodaje, has visto a los actores actuar. Es como haber podido estar en todas las fases de este corto, y además creo que has tenido una buena relación con Jules Urbach, que es guionista, que está en Otoy. No sé si me equivoco, has tenido una relación próxima, que además él es un crack de Star Trek, que es como una enciclopedia, ¿no? Parece. El guión lo da a entender que es una enciclopedia porque saca referencias que, vamos, que casi no conocíamos y que hemos tenido que investigar y que allí estaban. Y vamos, es que... Pero además es el talento que tiene el guión y el coger todos estos referentes y meterlos y que ajusten y cuadren y no has forzado nada. Eso tiene un mérito extraordinario. Yo creo que, a mi opinión personal, la magia es lo que dices tú, Carlos, que la gente se tome el tiempo de entender la escena, de que no hayan prisas, y sobre todo el no hablar nada. Es decir, que haya un silencio, que solo haya la música de acompañamiento, las sensaciones que tienes tú contigo mismo de lo que estás viendo. Yo creo que el éxito radica aquí, al menos para mí. Hay una escena, concretamente, ahora que dices esto, Sergi, que está, bueno, cuando llega Kirk, ve a Saavik, que nos reencontramos con ella después de muchos años, ¿no? Han pasado quizá 100 años, porque claro, los vulcanos también viven más tiempo. Y aparece un vulcano al lado que sonríe. Tú dices, es el hijo de Spock. Sí. Nadie te lo ha contado, pero bueno, tienes que acordarte, o si sabes que en el guión original de Star Trek 4 estaba el hecho que habían tenido, o que se había quedado embarazada en Star Trek 3 en el planeta Génesis, ¿no? Y eso estaba en un guión que esa escena no se rodó, pero allí estaba, y eso pudo haber pasado o no, porque el canon no lo ha establecido. O sea, hasta este nivel de detalle, y tú entenderlo en ese momento, incluso sin saber nada, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, hay dos cosas. No estaría hablando con vosotros si no fuese por Jules Urbach. A Jules Urbach a mí me lo presentó JJ Palomo, que es un artistazo de efectos visuales en España, en Barcelona. Él está en Barcelona. Y con JJ yo había trabajado en un par de proyectos, colaborado en un par de proyectos anteriormente, y fue él el que me presentó a Jules.
Y hablando con Jules empezamos a mirar, yo en un principio solo le iba a ayudar a Jules a dirigir a un actor para una de estas pruebas. Y a partir de ahí empezamos a conectar y de ahí fuimos, me pidieron de acabar esta primera pieza, después codirigimos juntos la segunda pieza, Jules y yo, la de Memory Wall, y después las últimas 2 piezas ya me pidió de dirigirlas yo. Y hay una cosa que me encanta con Jules que tiene un lado muy perfeccionista. Sabe muchísimo del mundo de Star Trek y me permite a mí, me da la libertad para crear una visión sobre yo cómo cogería estas ideas y ahora ponerlas desde un punto de vista visual. Y de ritmo, de edición, de música, de todo aquello. Eso, por ejemplo, se dio el caso en la escena de la reunión con Kirk y Spock, en la cual Jules, en un principio, cuando estábamos hablando de la historia, no había guión, con lo cual hablábamos de momentos, y pusimos esos momentos en un documento que hice. Pero él tenía pensado, cuando llega Kirk a la cama de Spock y se juntan las manos, que era la referencia a The Motion Picture, That Simple Feeling, de la película The Motion Picture, de Star Trek. Él tenía en un principio pensado, se juntan las manos, cortamos a negro. Ahí acaba el corto. Y en conversaciones con Jules yo le decía, la gente ha estado esperando este momento entre estas 2 personas, vamos a elaborar sobre este momento, este amor, esta amistad, con lo cual cuando se dan las manos es el principio casi de esa escena y a partir de ahí desarrollamos como una especie de guión sin hablar. Hice un guión sin hablar en el cual pues ponía frases que se decían uno al otro y eso hablando con el actor Sam Witwer, nos reunimos la noche anterior y hablamos sobre qué se podrían decir sin decirlo, ¿sabes? Y a partir de ahí Sam era el que me decía, necesitamos un poquito de humor, porque estos 2 personajes siempre tenían un poquito de humor. Ahí metimos la ceja. Después metimos a Kirk haciendo casi como el oh my, que siempre hacía. Con lo cual era todo muy orgánico y era todo muy... La pieza casi empezaba a decir lo que necesitaba y lo que quería, ¿sabes? Es como... En todos estos cortos, películas, series, casi es como estar criando a un bebé, ¿sabes? Y ves cómo aprende a andar, lo que necesita, ¿sabes? Con lo cual había mucho de eso y Jules y yo sí, hemos tenido siempre esa química desde el punto de vista de él tiene una idea, él tiene una referencia, un momento de los cómics, un momento, y ahora yo cómo hago que esto pueda entenderse o sentirse de forma visual. El no tener diálogo vino de todo esto. Yo es que ya lo he dicho en alguna que otra entrevista, yo tengo un amor y odio con diálogos en guiones porque algunas veces ahogan una escena que no necesita tanto diálogo. Sí, en la Noria, por ejemplo, también, o sea, no hay diálogos. Me ha recordado mucho la Noria, cómo has planteado este corto. Sí, total. Exacto, de la Noria era lo mismo. Teníamos algunos diálogos en unificación, pero me estaba encontrando que estaban forzando un poco ciertos momentos. Y quería que esos momentos respirasen y se planteasen con la persona que lo estuviese viendo basada en las experiencias de esa persona. Tanto en las experiencias de cómo esa persona se siente sobre Star Trek, sobre estos personajes, pero también con sus propias experiencias personales. Con lo cual, el meter algún diálogo lo hacía demasiado directo.
Pero hice pruebas, o sea, puse, ¿sabes? I will always be your friend, ¿sabes? De motion picture, eso hice una prueba con eso, a ver si funcionaba. Y no pedía nada de esto al final. Me encontraba que menos es más, de quitar. Y cuanto más quitábamos, más respiraba. Supongo que también ha ayudado a tener a Michael Giacchino, que es un excelente compositor. Yo creo que ha heredado esa tradición de John Williams, de Jerry Goldsmith, de estos compositores clásicos que se nos han quedado sus melodías. Las huellas de Pixar se nos han quedado todas. También pues, estuvo en la línea Kelvin, ¿no? Que hizo las 3 películas, incluso en Star Trek Prodigy también pues hace la música del tema principal, y contar con él en este proyecto supongo que debe haber sido una pasada, ¿no? Y casi te diría, ¿cómo lo conseguiste? Porque es que es casi hoy en día el compositor de referencia. Total. Bueno, con Michael empezó como un sueño. O sea, no pensábamos que lo haría. No pensamos ni que tuviese el tiempo, porque estaba con 800.000 proyectos, y a lo mejor el corto tampoco le gustaba, ¿sabes? O sea, había muchos factores en contra, pero para muchas cosas del corto, había muchas cosas que podían salir muy mal. La música para mí era un sueño, joder, sería increíble si Michael Giacchino hiciese esto. Con lo cual empecé a contactar con todos los contactos. Hablé con el director con el que trabajé en Pixar, que trabajó con Michael, hizo Los Increíbles y Ratatouille. Hablé con él, hablé con diferentes personas, y al final fue el diseñador de sonido, David Collins, estaba trabajando con Michael en otro proyecto, lo estaban acabando. Y hablando con el diseñador de sonido le dije, ¿tú crees que le podemos poner delante de Michael, hacer una reunión y a ver qué le parece? Porque ya tenemos el no delante nuestra, o sea, el no siempre puede pasar, ya vas con un no por delante, con lo cual no tenemos nada que perder, vamos a ponerlo. Hice una presentación solo específica para Michael Giacchino, quedamos con él durante media hora, le enseñamos pruebas, test, le enseñé la animática, y nos pasó lo mejor que te puede pasar en una situación de estas. Al final de esa reunión, Michael nos dijo, a ver, me encanta, ¿cómo os puedo ayudar? Y él estaba acabando de hacer la película de Los Cuatro Fantásticos, con lo cual ahí miramos la forma de, pues eso, a medida que él estaba acabando eso, meter ahí la música del corto, y fue un sueño hecho realidad. Yo sigo siendo y siempre lo seré un fan de la música de Michael, porque hace muchísimo con muy poco. O sea, te da 3 notas de música y ya te ha roto el corazón. O sea, es que había una broma que yo gastaba con Michael, que le decía, el siguiente proyecto va a ser de alguien desayunando con los cereales. Vamos a poner tu música y ese va a ser el momento más dramático de alguien comiendo cereales. Bueno, solo porque has hecho tú la música. La película Up, o sea, no has visto la historia y ya estás llorando con las 4 notas. Es que... Ya estás llorando. Y es que fue eso. O sea, el primer planteamiento que nos pasó ya había encajado lo que... Yo la escena final de la reunión, la música temporal, siempre estaba usando música de Michael. O sea, es que me lo pedía a gritos. Y si no íbamos con Michael, pues tendría que mirar una forma de capturar la esencia de lo que hace Michael también. ¿Sabes? Yo siempre he dicho que los compositores son los guionistas invisibles de la emoción.
Con lo cual, o sea, muchísimo crédito para Michael, porque yo creo que es parte de toda esta mezcla, de la mezcla mágica, de la poción mágica de este corto. ¿Y con William Shatner has podido tener alguna reunión? ¿Lo has visto? ¿Has hablado con él? Pues con William Shatner fueron varias reuniones que iban sobre todo con Otoy, con Paramount Pictures. Él estaba muy interesado en cómo se iba a usar esta tecnología y si se iba a usar de una forma honesta, porque este era el personaje y era la primera vez que este personaje iba a salir en algo de Star Trek desde hacía 30 años, ¿sabes? No entiendo cómo en 30 años no volvieron a hacer algo. Nos sumamos. No lo entendemos, queja. por favor. Y Sí. mira que JJ Abrams tuvo una gran oportunidad, ¿eh? Pero bueno, en fin. De verdad. Y fíjate que es un poco. William Shatner es un poco el que empezó a que esta serie de Star Trek tuviese una inercia muy buena, porque acordaos que hicieron el piloto de Cage en el 64. Sí. O 68, 64. 64, sí, porque luego el 66 hay el otro, sí. Exacto. Pero en el piloto estaba el otro Kirk, ¿sabes? Pike, sí. Tenían a Leonard Nimoy, pero yo creo que no fue hasta... ¿Cuál fue el primer episodio? No Man's Land, el primer episodio. Where No Man Has Gone Before, el primer piloto. Ese fue el primero que pusieron en la televisión, ¿no? No, el primero fue... Pero este es el primer piloto, o sea, es el segundo piloto, pero no fue el primero que se emitió. Pero cronológicamente sería el primer episodio de Star Trek, que allí aparece el personaje de Gary Lockwood, que has tenido también en el corto. Exacto. Claro, con lo cual, ¿qué pasa? Que al ser ese primer episodio el que venía con William Shatner, ahí ya empezabas a ver una química entre William Shatner y Leonard Nimoy y McCoy. Con estos personajes ya empezabas a ver que algo se estaba ahí cocinando. Yo siempre digo que algunas veces con ciertos proyectos, si se alinean los planetas, ahí es que tienes... Algo está saliendo ahí. Y yo creo que con The Original Series, el TOS, como lo abrevian aquí, ya se empezaba a ver ahí una química. Con lo cual, el no tener a William Shatner desde el 94 en Generations hasta ahora, para nosotros nos fue una oportunidad de oro. De decir, mira, va a ser el 30 aniversario, tenemos esta idea. Si William Shatner nos hubiese dicho que no habría corto, no estaríamos aquí hablando, para nada, ¿sabes? Queríamos ser muy respetuosos y tratar con mucho cuidado esa colaboración con William Shatner, con Susan Bay Nimoy. También hablamos con Adam Nimoy, también hablamos con Paramount Pictures, con el hijo de Gene Roddenberry, para que supiesen que lo que estamos haciendo sale del corazón. No sale con intereses diferentes, varios, ¿no? Que no era un proyecto comercial, no íbamos, ¿sabes? No iban por ahí los tiros. Con lo cual, yo creo que el que hubiese corazón, eso nos ayudó a que se involucrase toda esta gente. También había otra gente como Robin Curtis, Mike y Denise Okuda, Dave Blass. Había mucha gente que han estado involucrados en el mundo de Star Trek. Dave Blass era el production designer, diseñador de producción de Picard, sí, la tercera temporada. Robin Curtis, Sabeck. Y nos metimos con esto y fíjate que incluso habiendo grabado los rodajes, muchas veces nos seguíamos preguntando, ¿esto lo tendríamos que sacar? Porque estamos jugando con fuego. Y al final, mira, funcionó y
Si no hubiese funcionado, yo ya me habría encontrado limpiando platos en el McDonald's. Buscando por aquí. Una Creo, carrera. creo que no, pero entiendo por qué lo dices, porque además eh, eres animador con tu profesión y esto ha sido como un paréntesis muy bien logrado, ¿no? Que no sé si te ha abierto un poco las ganas como para dirigir más. ¿Habrá más de Unification? O sea, aquí nosotros hay la petición de que Hay la continuáis con Otoy haciendo cosas y la otra, que se te fiche Paramount Exacto. o ya que ya estás en Skydance, pues ahora que Skydance va a comprar Paramount, oye, La próxima peliculaza de Star Trek. esto en formato película de 2 horas es que lo rompe. O sea, Qué faenón, Carlos? Como me ponéis aquí Ay. me ponéis en un aprieto aquí. no digas nada que no puedas decir. No rompas ningún contrato de confidencialidad. Exacto, no. Han habido conversaciones que no puedo hablar mucho. Yo tengo un trabajo que es con Skydance y ahí estoy dirigiendo. Y también hay otras cosas de desarrollo que yo ya me he comprometido en los últimos años, que no puedo hablar mucho, pero es un equipo de gente que me encanta. O sea, han habido momentos que me lo he pasado muy bien, ¿sabes? Había momentos en los rodajes que sabes que estás haciendo algo muy bonito y que sale de una motivación honesta y sincera. ¿Qué es lo que pasa en el futuro? Para mí es que siempre es una conversación siempre de guión, es una conversación siempre de qué vamos a contar, ¿sabes? Y por qué se va a contar. Unificación tenía mucho sentido, por muchos factores, tenía mucho sentido el hacer una historia así. Otras cosas que se vayan haciendo, que puedan pasar o no, eso ya se verá, no lo sé. Un denominador común en casi todas las producciones de Star Trek es que productores, actores, miembros del equipo, etcétera, etcétera, acaban creando como ese vínculo, ¿no? De bienvenidos a la familia de Star Trek, de pertenecer a la familia de Star Trek. ¿Habéis tenido ese momento vosotros? Yo te vi en el Saturn, y que entregaron el premio a William Shatner, o sea que un poco familia sí, ¿no? Sí, o sea, pasas mucho tiempo. Yo han sido 3 años que he pasado muchos fines de semana. Trabajaba con Otoy en los fines de semana, sobre todo y por las noches. Pues yo mi trabajo es con Skydance y ahí es donde pongo mi tiempo. Mientras estaba trabajando en estos proyectos, yo estaba trabajando en una serie. Mi día a día era en una serie para Skydance, para Apple. Con lo cual, al ser un equipo pequeño, eso me encantó porque conoces a la gente más y ya sabes los momentos en los cuales vas a disfrutar algo muchísimo. Los momentos en donde te vas a tirar de los pelos con todos. Los momentos en los cuales vas a disfrutar porque sabes que estás haciendo algo con mucho corazón. Yo con todas estas piezas era importante para mí el hacer algo que a mí me gustaría ver. O sea, no habiendo crecido con Star Trek, siempre me decía, Carlos, ¿tú esto lo verías? Lo que estás trabajando ahora. Y si mi respuesta es, no, creo que no, creo que vería otras cosas, entonces no me voy a meter ahí. Con lo cual, estas piezas, el tono, la visión, era teniendo en mente eso, ¿sabes? ¿Cómo puedo, de una forma respetuosa, hacer algo que a mí me gustaría ver algún día? Los actores creo que también están muy bien. Me gustaría destacar a Sam Witwer, que es, o sea, ese porte de Kirk. Yo es que lo fichaba para hacer de Kirk joven siempre, porque incluso, digamos, sin maquillaje, en algunas fotos, o sea, se ve el porte de Shatner, ¿no? Y además, bueno, habéis rodado con, o sea, que no hemos explicado, ¿no? Explicámoslo un poco, porque habéis puesto con prótesis y luego un filtro que le daba el aspecto del actor, pero ya cuando rodabais, ¿no? Porque se ve las cámaras y se ve que la cámara, como, o sea, es extraordinario como tú ves al actor original y al lado la cámara tal como está ahora, ¿no? También la técnica es absolutamente prodigiosa. Sí, es todo tiempo real, ¿eh? Es todo tiempo real, con lo cual
había una persona, se llama Dave, que me pasó un monitor en el cual habían dos cámaras, dos pantallas en este monitor. En una de ellas yo veía a Sam y en la otra veía a Kirk, veía a William Shatner. Y yo creo que el 80-90% del tiempo estaba mirando al personaje, no estaba mirando al actor. Y mi feedback era siempre al personaje, ¿sabes? Algunas veces era, ¿sabes? Mira, a ver, este ángulo, vamos a ajustar la iluminación para que se vea más creíble. Y ahora, el talento, el genio de Sam Witwer es que había estudiado tanto a William Shatner a lo largo de los años que todas esas microexpresiones, todos esos momentos, la interpretación, tanto más teatral como más sutil, ¿sabes? Todo eso lo tenía muy logrado. O sea, es que sí, había prótesis, tanto físicas como digitales, para que todo encajara lo mejor que pudiese, pero sin la interpretación de Sam no habría Kirk. Sin el visionado de William Shatner a este personaje no habría Kirk. Con lo cual había muchos elementos, pero encima además Sam y yo hablamos mucho sobre qué Kirk, en qué secuencia tenemos, ¿sabes? ¿Qué edad? Y cómo actuaba William Shatner en los años 60 es muy diferente a cómo actuaba cuando hizo The Wrath of Khan, y era muy diferente a cómo actuaba cuando tenía las secuencias con Patrick Stewart y tenían esos diálogos montándose en los caballos. Era otro tipo de Kirk, era un Kirk con más madurez, era un Kirk que había vivido muchas más cosas, ya no se movía tan rápidamente, ya no era un chico joven, ¿sabes? Ahora era una persona con más madurez. Y teníamos todas estas conversaciones y pudo incorporar todo eso a la interpretación, ¿sabes? Yo, si no, siempre lo digo, si no hubiésemos tenido a Sam o a Lawrence haciendo de Spock, con esas interpretaciones, conociendo ellos dos, estos personajes a lo largo de todas estas series y películas, no habría cortometraje. Hicieron un trabajo espectacular. Es lo que dices tú, en el momento del túnel que aparecen los tres Kirks en épocas diferentes, cada uno se comporta perfectamente distinto. Y es tal cual dices. Este es el momento 2001, Sí. que es una película que te gusta mucho, que habéis hecho también alguna cosita muy, muy, muy chula de 2001, y ese momento recuerda mucho a esa película. Sí, está referencias de 2001, está la referencia de que teníamos ahí a Gary Lockwood, el actor, Sí, es verdad. que no solo hacía de Gary Mitchell, pero también ha trabajado era en 2001. Y era durante la misma época, fíjate, trabajó a finales de los 60, cuando hizo tanto la serie como su papel en 2001, la Odisea del Espacio, con lo cual hay referencias a 2001. Es de mis 5 películas favoritas, 2001. Cada vez que la veo aprendo algo, me parece una temática increíble. Es una temática que nos estamos acercando más y más por muchos sentidos. Me encanta, siempre me ha gustado esa película. Así que sí, ahí la escena del túnel incluso antes era hasta más 2001. Tuvimos que cortar algunas cosas porque no, desde el punto de vista técnico, no podíamos dar a más. Es una parte, todo el corto se transpira esa metafísica, ¿no? Esa cosa de más allá de la vida que hay, ¿no? Que cómo te encaras a la muerte. Y en esta parte del túnel son 3 personas
que hasta incluso a nosotros nos pasa, ¿no? Ya no somos los mismos ahora que cuando hace 20 años y tienes que escoger quién eres, ¿no? O no, a lo mejor lo integras, que es aquí, ¿no? Lo integras y escoges el Kirk que eres hoy en día, ¿no? Y eso me parece magnífico porque es como una lección de vida al final. Y que lo haga un Kirk pues maduro también es una reconciliación con el personaje. A mí me ha parecido muy bonito y a la vez muy natural, muy de la vida, que tú también escoges, dices, bueno, he sido así, o a lo mejor no te acuerdas si no has tomado notas de cuando eras joven, pero en este caso me gusta mucho esa escena. Y claro, y sin diálogos es que tiene mucha más fuerza y lo entiendes todo perfectamente. Sí, hay... mira, en mis últimos 5 años han pasado varias cosas que yo creo que cuando crecemos, cuando vamos creciendo, diferentes etapas de la vida, yo creo que esas etapas de la vida te van cambiando de una forma u otra. A lo mejor de forma positiva, de forma negativa, no lo sabes. Mis últimos 5 años han habido muchos cambios míos personales. Por un lado, perdí a mis dos padres. Mi madre el año pasado y mi padre en el 2019. Y por el otro lado, en el año 2020 tuvimos a nuestra hija. Con lo cual, el perder a tus padres, el hacerte padre, de alguna forma te va como cambiando. Yo no sé si cambias. O sea, Carlos Baena de hace 30 años no tiene nada que ver con Carlos Baena a día de hoy. Por muchas razones, ¿sabes? Muchas lecciones que he aprendido, muchos golpetazos que me he dado y muchos momentos que te definen, por decirlo de alguna forma. Y todo eso quería hacer como un guiño a esas experiencias en este corto con la parte del túnel, de decir, bueno, el día que nos marchemos, ¿qué va a pasar? Y siempre hablan sobre el flash de toda tu vida, en el cual ves momentos de toda tu vida, ¿sabes? Con lo cual queríamos hacer guiños y alusiones a esos conceptos, ¿sabes? De que a medida que vas creciendo vas cambiando de alguna forma. Hay un poquito de metamorfosis ahí emocional, de madurez, de crecimiento. A mí es de las partes que más me gusta, el túnel, yo creo que por temas personales. Diría. Y la escena final, esta sí que nos pone la piel de gallina. Allí comentabas pues toda la gente que ha trabajado, ¿no? Dave Blass, los Okuda, esa habitación absolutamente llena de detalles. Quizá el más reconocible o el que ves es ese portarretratos, que no ves aquí la foto, pero te acuerdas que en Star Trek Beyond sí que estaba y te enseñaban la foto de su familia, la familia de Spock, que no dejaba de ser la tripulación del Enterprise, que es lo que luego le entregan al Spock de Zachary Quinto, ¿no? Y todo ese momento, cuando ves a Kirk y al final dices, ostras, pues al final se pudieron encontrar en ese momento, ¿no? El paisaje, la parte visual, la música, las interpretaciones físicas de los dos actores. Es que ya, se me pone la piel de gallina solamente de recordarlo. Claro, es que Kirk ha traspasado, ha viajado a un universo paralelo prácticamente para estar con su amigo en el último momento, ¿no? Le ha estado esperando. Y esa, sí, pone piel de gallina. Además, Dave Blass a mí me ayudó mucho porque había muchas veces que yo hacía muchas preguntas y tenía mucha curiosidad sobre estos personajes, aparte de lo que había visto, que eran las series, las dos primeras películas sobre todo fueron las que me estudié. Pero Dave Blass a mí me ayudó mucho porque algunas veces le preguntaba, a ver, Spock en su día a día, ¿qué cosas haría? Cuando no está en la nave espacial ahí luchando con aliens o vete tú a saber, ¿sabes? ¿Qué es lo que haría? Y a partir de ahí pues salieron conversaciones sobre el arpa, sobre las campanillas, cosas que ves
Si te fijas, ves en las series de televisión, ahí en el background, en las paredes ahí colgadas, algunas veces veías a Leonard Nimoy, a Spock con el arpa, ¿sabes? ¿Sabes? Había muchas cosas que aprendí mucho sobre eso, pues por parte de Dave Blass, por parte de Robin Curtis. Robin Curtis, grabamos una escena que al final no se puso en el corto, que era de Spock y Sabek casándose, y por medio de Robin Curtis aprendí sobre el ritual, de cómo lo harían los Vulcans, ¿sabes? Si se fuesen a casar. No son personajes de muchas emociones, pero si hubiese una boda, ¿cómo funcionaría? Y ahora nos poníamos ahí a hablar y ellos teniendo estos conocimientos de 30, 40 años, aprendí muchísimo. O sea, yo creo que en los últimos 3 años para mí ha sido un aprendizaje de esos Una masterclass. de aprender muchas cosas muy rápidamente y Es ha que sido una experiencia increíble. Es que este detalle de la boda, bueno, es que hay un capítulo precisamente de la nueva generación en que Picard dice que estuvo en la boda del hijo de Sarek, Sí. que es Spock, ¿no? Entonces, bueno, pues se casó con Savick, parece ser. No lo sabíamos. Aunque no lo hayas mostrado, Sí. pero está allí guardado. Sí. Os puede pasar, hay una imagen que está por ahí online, que la pusimos para una entrevista de Robin Curtis, la puedo pasar, y está genial. Y hablamos mucho del lenguaje de las manos, es todo muy... Sí. Es todo muy sutil y con mucha elegancia. Había mucha elegancia en todo lo que estaba aprendiendo sobre estos personajes, sobre la filosofía de Gene Roddenberry. Había muchas cosas. Había muchos paralelos, fíjate, entre lo que a mí siempre me ha gustado de Rod Serling y el Twilight Zone. ¿Cómo se dice? Twilight Sí, Zone la en dimensión España, desconocida. Dimensión desconocida, eran buenos amigos, Rod y Gene Roddenberry, con lo cual, con la dimensión desconocida, se metían en ciertos temas sociales, de razas, ¿sabes? Algunas eran sobre paranoia, sobre racismo, eran temas muy... que eran temas que realmente se metían en la parte filosófica sobre lo que nos hacen ser humanos y usaban el tema paranormal un poco para camuflarlo, por decirlo de alguna forma. Era un poco como la piel. Con Gene Roddenberry me di cuenta de que hay bastantes paralelos en ese sentido, que usaban la ciencia ficción para contar temas importantes, sociales, temas filosóficos, y a mí eso me inspira muchísimo, ¿sabes? Es una parte dentro de los proyectos o las películas que a mí me han gustado, que siempre se meten ahí. Te cuentan algo debajo de lo que te están contando. Yo te preguntaría cosas que no puedes contestar. Tú prueba, mira. Pero no, solo quería hacer un apunte que ya lo has comentado ligeramente, que el diseño de producción artístico es genial. O sea, ver esa cama con Leonard Nimoy, ese plano, esa armonía, esos colores, las formas elegantes, es de un buen gusto. Y sé que haces unas fotografías magníficas. O sea que algo hay ahí ¿no? de saber la belleza de las cosas del momento, de dejar un poco reposar el ojo cuando lo clavas en esa imagen. Ya se nota esa perspectiva, ¿no? de poco a poco. A mí lo que me fascina es que este corto esté en abierto. Hoy en día, que todo se paga, que hay tantas plataformas y que habéis decidido pues ponerlo en abierto para que todo el mundo lo pueda ver. Parece una cosa como de sentido común o muy... que a lo mejor es algo que digo que no haría falta decirlo, pero sí que hace falta, porque
hacer esto y con lo que ha costado, los años, los esfuerzos, la producción, el dinero, el coste, y ponerlo en abierto, supongo que ya fue una decisión de inicio, ¿no? Sí, sí, ahí todo el crédito va para Toy, para Jules Urbac. Es una carta de amor. No era algo que querían plantearlo desde el punto de vista comercial, era una carta de amor y querían que lo viese mucha gente. Y fíjate que el corto está en YouTube, sigue unlisted, por razones que no me voy a meter, pero y aún así ya ha tenido todos esos visionados, con lo cual para mí el hecho de que esté abierto en YouTube me encanta. No es algo que tengas que tener una suscripción o meterte en no sé dónde. No te salta publicidad. Y eso que hay, o sea, habéis contado, supongo, con el apoyo al utilizar los personajes, ¿no? De Paramount, CBS, etcétera. Sí, todos los personajes. Con cada personaje hubo un proceso legal y un proceso de documentación, de documentos y todo eso que en algunos casos tardaba meses, ¿sabes? Cierto personaje, de cierta serie, cierto personaje, con lo cual eso llevó mucho tiempo. Y ahí yo no estaba metido, ahí era sobre todo el productor, Jules Urbac, el que llevaba todo eso. Y a mí lo que me encantó también de trabajar con Jules es que cuando trabajas con productores, algunas veces solo te hablan de dinero. Esto va a costar esto va a costar aquello, no podemos ir más para allá. Y con Jules no hubo ni una conversación de dinero, ni una. Nos llovió en el Huntington Gardens y estaba esa conversación de cuánto podemos reusar o tenemos que regrabar. Y no lo pensó dos veces, me dijo, ¿tú qué crees, Carlos? Yo le dije, creo que esto va a quedar bien si el tiempo funciona, nos funciona y nos sale el sol y yo creo que le va a dar ese tono que siempre hemos querido para la escena. No me digan más, volvemos a grabar. ¿Sabes? O sea, son momentos que dices, qué suerte de tener a alguien que pone la parte creativa por delante de la parte de lo que cuesta, de la parte económica, que nunca es fácil y algunas veces no es conveniente, ¿sabes? Cuando algunas veces tienes la oportunidad de hacer lo que quieras, la cantidad de veces que quieras, sin tener que preocuparte por lo que cueste, eso algunas veces no es bueno tampoco. Pero aquí fue un balance muy bueno, ¿sabes? Y ahí le tengo que dar las gracias siempre a Jules. En los 4 proyectos, Los 4 proyectos, siempre que le decía, Jules, estaría bien, ¿qué te parece hacer esto desde un punto de vista creativo? Me encantaría tirar por aquí, hacer esto, ¿cómo lo ves? ¡Oh! Sí, vamos para allá. Venga, ¿qué necesitas? O sea, es que son palabras mágicas. Desde un punto de vista de dirección son palabras mágicas. Había un plano al principio del corto que es este plano del dron digital. ¿Sabes? Que de ahí vamos a los pies y yo quería una introducción de Kirk memorable. No quería, ahora de repente cortamos y ahora en la cara. No, quería ir quitando los pétalos poquito a poquito, con lo cual quería los pies, después la mano, después la espalda, después la cara, con lo cual para llegar a los pies yo quería algo más memorable. Y fuimos de 4 planos que teníamos antes, era el plano del jardín, 2 planos más, al plano de los pies, a hacer todo eso plano secuencia. Y eso costó, tuvimos a 2, 3 artistas haciendo el compositing, todo el tema del tracking, todo el tema de que el CG, el plano virtual encajara perfectamente con el plano físico y todo eso fue gracias a productores que me dejaron rienda
rienda suelta, el meterme y el probar todas estas cosas. Así que mi agradecimiento. Pues Sí. más como Jules Urbach, o tú haciendo Star Trek, o Terry Matalas, que también es uno de los que nos gusta mucho por su trabajo en Picard. Y nada, Claro. que ya está, que lo dejamos aquí, que estamos muy agradecidos, flipando con todo lo que nos has contado. Y bueno, no sé, Marta, Sergi. Sí, yo solo quería decirte que para cuando puedas explicar algo, espero que nos volvamos a ver y hablar. Sí, que no hemos hablado, además de toda tu trayectoria Sí, de Star Wars Episodio 2, que has hecho Jurassic Park, todos los años que estuviste en Pixar. Bueno, daría para 4 o 5 entrevistas contigo, ¿eh? O sea que... Bueno, yo lo mismo, gracias. Iba a preguntarte por el significado del título, pero lo dejamos para la siguiente vez que nos veamos. Y el número. Sí, sí. Yo lo he dicho fuera de que ya lo he encontrado, lo que es, ya se lo diré. Ya lo he encontrado por ahí, pero Venga, tú lo se lo puedes- dices, Marta. yo se lo explico luego. ¿No? La audiencia no lo sabrá, rápido. Es el número de serie, ¿no? De Cold. Es Sí. que lo he leído muy rápido en una entrevista que he encontrado a Jules y es algo así como un número de serie del personaje que es este personaje que Sí, ve... del Starfleet. De Sí, Starfleet. es del número de serie de Starfleet de J.M. Colt, John Colt, en los cómics, creo que de Early Voyagers. Sí, Sí, puede sí, ser. sí, sí. Sí, es uno de los cómics que está ahí y también era para darle más protagonismo a un personaje que en el piloto de The Cage apenas tenía mucho protagonismo. Y merecido, porque es uno de los personajes interesantes que casi quieres que haya más ahí, ¿sabes? Pero sí, es lo que has comentado. Perfecto. Pues nada, Carlos. Me voy tranquilo. Gracias. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y quien no haya visto el corto, pues que lo vea ya, inmediatamente. Y las veces que quiera. Gracias Sí. a vosotros por tenerme. Gracias a vosotros por tenerme. Perdonad que haya tardado tanto, que han sido No. meses. Que va, No, que no. va. Ya tranquilo. tenemos paciencia aquí también. Las cosas cocinadas a fuego lento luego salen mejor. Muchas gracias, Carlos. Cuídate y mucha suerte. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao. Chao.